privilegio estar en un espacio el día de hoy que estamos celebrando el Día del Docente y, me complace mucho estar con colegas en el mundo de la educación que si bien no es mi día a día, pues llevo 15 años en las aulas, pues tanto de docente como estudiante, porque si algo aprendí es que el día que cualquiera de nosotros deje de aprender tiene la obligación de dejar de enseñar. De manera que pues estos espacios creo que son súper poderosos porque nos permiten llegar de pronto con algo de humildad a decir, tengo algo que aprender. Recuerden que la máxima filosófica es, yo sé que nada sé. Cuando uno sabe que sabe, no está dispuesto a aprender. Cuando uno no sabe que no sabe, pues no tiene ninguna posibilidad. Pero cuando uno realmente sabe que no sabe, es decir, yo solo sé que nada sé, entra en la expresión máxima del amor por el conocimiento. Entonces los invito a este viaje en donde vamos a hablar un poco de liderazgo y también del rol de la felicidad en la educación, que en un spoiler muy rápido, creo que Jean Piaget sugirió en algún momento que la letra con sangre entra, sí, pero pasar los exámenes, no sirve para nada más, y que jugar es un asunto muy serio, y que en la medida en que uno realmente entra en el mundo del juego, en la educación, y enseña el amor por el aprendizaje, estamos en un juego totalmente diferente. No sé ustedes, pero yo tuve muchos docentes cuya única lección fue hacerme odiar su materia. Y creo que cualquiera de nosotros tiene una obligación, y es enseñar el amor por el aprendizaje. Si logramos eso, muy seguramente vamos a tener algo de sostenibilidad y vamos a combatir tantos miedos y tantas situaciones que hoy vivimos. Yo creo que ustedes cumplen 3 roles, ¿no? Y por eso pongo aquí rectores, docentes muchas veces, porque a partir de su ejemplo son maestros, así no vayan al aula, pero también de líderes. Y escuchar a Javier creo que nos pone la vara en un escenario distinto, porque todos hemos visto que pues, han cerrado muchísimos colegios. Hay que entender por qué han cerrado, pero también por qué hemos permanecido y qué estrategias podemos hacer, y eso nos debe poner en un escenario estratégico muy relevante. Mucho de lo que creo que yo me dedico a hacer, pero que también todos los colegios deberían tener, es cómo volvemos a que lo más simple sea posible. No sé cuántos de ustedes hoy luchan con que la gente salude, diga gracias, por favor, deje pasar a alguien primero, porque es lo correcto. En mi época se hablaba de urbanidad de Carreño. Yo me leí un libro que honestamente cambió mucho mi percepción, que se llama Everything I Need to Know I Have Learned at Kindergarten. Es decir, todo lo que yo debería aprender en la vida, lo aprendí en el jardín de infantes, porque ahí aprendí a decir por favor y gracias, porque ahí aprendí a dormir la siesta, porque ahí aprendí a jugar con los juguetes y ordenarlos después de jugar, ¿no? Esas cosas simples y básicas. No sé cuántos de ustedes sepan que perdonar es mejor que resentir, pero estoy seguro que la gran mayoría de nosotros resiente, porque cuando planteo que el comportamiento es muy difícil de enseñar incluso a personas muy inteligentes, es porque toda mi experiencia me ha dicho que todos los seres humanos con un nivel cognitivo medio sabemos lo que debemos hacer para vivir bien, pero no lo hacemos. Es decir, que sabemos que dormir, que comer, que hacer deporte, que el autocuidado es fundamental, pero tal vez muchas veces nos empezamos a poner de últimos en la fila. Mucho de lo que hago en el aula es permitirle a mis estudiantes elevar la conciencia frente a que somos unos seres profundamente complejos. Somos bio, psico, socio, emocionales, espirituales. Y eso hace
que sea complejo el ser humano. Y en esa complejidad necesitamos atender cada uno de esos escenarios. Yo hubiera querido que me hubieran enseñado más música, más arte, más educación física, porque a través de las octavas musicales uno aprende matemáticas, porque jugando básquet uno aprende la parábola, porque jugando muy seguramente uno aprende cosas fundamentales de la vida. Pero creo que tenemos un modelo que se quedó para la revolución industrial 1.0. No sé si todos sepan qué significa educar. Es interesante, yo voy a la etimología de las palabras muchas veces y cuando me invitaron a ser docente, pues yo no sabía qué era educar. Y fui a buscar y viene de educere, educare, y significa sacar de adentro, extraer y formar. Pero todo nuestro modelo académico está basado en entregar información. Eso servía para que la gente hiciera caso. Por eso muchos de nosotros tenemos uniformes, párese, siéntese, ¿no? Tome distancia, porque necesitábamos gente que hiciera caso. Hoy el mundo necesita personas que tengan pensamiento profundo. Y los TikTok de un minuto no nos permiten eso. Necesitamos tener esa capacidad de pensamiento crítico, porque creo que todas las herramientas que hoy existen no han hecho que usemos mejor nuestro tiempo. Es decir, la virtualidad ha hecho para que tengamos una reunión detrás de otra y no para que los tiempos de desplazamiento los usáramos en vivir mejor. Creo que no sabemos usar nuestro tiempo. Y hoy el gran activo que todos nosotros tenemos de nuestros estudiantes es su atención. Y para eso se necesita delivery, se necesita performance, actuación, se necesita una capacidad interpretativa enorme del personaje que yo estoy aquí siendo para que cada uno de ustedes tenga la atención aquí conmigo. Con esto, una sugerencia, una pregunta, y es si estamos educando para la vida o para el sistema. No sé cuántos de ustedes hoy tienen unos temas de salud mental muy elevados. Y ojo, porque hay muchas personas que justifican su mediocridad a través de simular un tema de salud mental. Es un tema cierto, es un tema complejo, pero es un tema que se está usando para manipular y para que evitemos la exigencia. Y jamás debemos evitar la exigencia, pero eso no hace que debamos dejar de contener a quien realmente tiene una depresión o a quien realmente tiene ansiedad o a quien realmente no está sabiendo manejar el estrés. Pero eso habla también de lo que hemos hecho a través de la historia con esa persona, porque no le hemos enseñado que la tristeza es maravillosa, pero que tenemos que despertar y rebotar, que el estrés es fantástico, pero que no lo podemos sostener 12 horas, y que la ansiedad es una herramienta súper útil, pero que tenemos que sentir que tenemos las herramientas para enfrentar aquello que imaginamos, porque si no nos genera pánico, y el pánico sí puede generarnos unas situaciones diferentes. El rol de la felicidad en la educación, pues tal vez pueda que nos exija de muchas formas entender que puede volverse un lenguaje común y debe volverse un lenguaje común en algo que tal vez muchos de nosotros no estamos entendiendo. Aquí excluí un actor que es el más importante, que es el estudiante, un poco voluntariamente, pero entendamos que parte de lo que tenemos que tener es atracción. Es decir, hay empresas que funcionan por promoción y otras que funcionan por atracción. Es decir, ustedes son un colegio en donde la gente quiere llegar, o donde les toca decir, por favor, auxilio, vengan acá, ¿no? Porque hay negocios en donde la gente se pelea por estar. Es decir, donde casi que pagar un bono, que entre otras es ilegal, de ciertas cuantías, se lo pelean los papás porque eso le da estatus a los papás, ¿no? Es una tragedia. Y
Y tengan mucho cuidado desde el lenguaje, porque a veces usamos el lenguaje para burlar la ley. ¿Cuál es la primera lección que le estamos dando al estudiante? ¿Cómo no ser éticos, pero cumplir la ley? Y eso quiero ponerlo sobre la mesa como la urgencia ética en la educación, porque creo que estamos no poniendo muchos temas sobre la mesa y estamos educando una sociedad. Aquí estamos todos los que tenemos a la gente privilegiada del país, porque los privilegiados son los que son capaces o somos capaces de pagar educación privada. Y ahí hay una conversación muy pendiente y muy relevante. Pero sí creo que puede haber un lenguaje común, porque ¿quién no quiere que el estudiante sea feliz? Yo he tenido jefes que creen que su trabajo es hacerme la vida miserable, pero ese no es un trabajo, ¿no? Ese no debería, entre otras, ser un trabajo. El mundo de la felicidad, y para darle un contexto simple, creo que uno debería enseñar templanza. Dentro de esas 4 virtudes cardinales está esa capacidad de postergar placeres inmediatos en búsqueda de un bienestar futuro. Yo creo que uno de los dramas que muchos de ustedes enfrentan, tristemente, es hoy estar más tiempo con abogados surtiendo demandas que educando. Y demandas absurdas, porque si hay algo que yo hoy valoro de mi educación, es que mi colegio no me dejaba tener el pelo largo. Y pues entenderán mi trauma. Pero cuando me obligaban a cortarme el pelo, lo que estaban era enseñándome a enfrentar la frustración. Porque lo que hoy sucede es que los niños no enfrentan la más mínima frustración y además estamos educando solo en derechos y no en responsabilidades. Y creo que ahí hay un cambio fundamental en lo que debemos tener como acercamiento en la educación. ¿Nos falta trabajar por derechos? Por supuesto. Pero Ave María, si nos hace falta trabajar por responsabilidades. Y yo creo que uno de los actores a educar son los padres. No sé si han visto un meme fantástico de los papás de mi papá, que iban entre el papá y el profesor a cascarme. Ahora van entre el estudiante y el profesor a cascarles a ustedes. Y el padre, perdón. No, eso es una tragedia. Y es una tragedia porque desafortunadamente hay papás que creen que su rol es ser amigo de sus hijos. Yo honestamente espero que mi hija no tenga un amigo de 51 años. La relación de amigos es una relación entre pares. La relación padre-hijo, docente-estudiante, es una relación jerárquica. Y las jerarquías hay que marcarlas. ¿Por qué? Porque somos una especie social y las especies sociales exigen jerarquía, con una complejidad. Y es que nuestra especie es la única especie que permite la incompetencia en la cima. Es decir, puede llegar el más estúpido a gobernar, puede llegar el más corrupto. Y eso es dramático. Y lo vemos en muchos escenarios en nuestro país, en el mundo. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar a transformar. Y si hay algo que yo creo que debemos enseñarle a los padres, es que tienen una responsabilidad, y tal vez solo una, si pudiera sintetizarla en una, y es educar hijos que sean socialmente deseados, porque hay una cantidad de muchachitos que no son deseados socialmente. Creo que debemos enseñar eudaimonia, es decir, enseñar criterio, el daimón de Sócrates, la eudaimonia de Aristóteles, que dice que debemos tener a Jimmy Cricket, ¿no? El Pepe Grillo, diciéndonos, oiga, haga lo correcto, haga lo que es correcto, haga lo que desde el instinto, la emoción y la razón es justo. Y creo que desde siempre, todos nosotros cuando llegamos a esa bifurcación, a esa disyuntiva de elegir, sabemos cuándo no es correcto. Y los niños también. Y lo digo porque yo fui un niño y un adolescente que tomó muchas decisiones equivocadas sabiendo que eran las equivocadas. No me sorprendí cuando me iba al abismo. Tenía claridad de que iba al abismo, pero
no nos están educando, no estamos muchas veces educando en qué es esto del pensamiento crítico. Y quiero invitarlos a que reflexionen sobre esa promesa de valor, ¿no? Javier habla, ¿cuál es la promesa de valor? Entonces hoy muchos colegios hablan de felicidad como si la felicidad fuera ausencia de dolor. La felicidad es presencia de dolor. Porque si hay algo que indica que estamos vivos, es que sufrimos y amamos. Y eso es fundamental, porque hay tanta vida en un momento de tristeza como en un momento de alegría. Hay vida en todo eso. Y muchas veces estamos educando como si la felicidad fuese ausencia de dolor. Pero si alguien quiere algo que tenga ausencia de dolor, es como un amigo que me dijo, quiero algo estable y permanente. Y le dije, acabas de escoger la muerte. Y me dijo, no, usted no me está entendiendo, yo quiero un trabajo de por vida. Y le dije, esa es más fácil, tenga hijos. El trabajo debemos ganárnoslos todos los días, igual que nuestra pareja. Uno supuestamente se casa para toda la vida, pero el gran trabajo es tener la capacidad de enamorar a la misma persona todos los días. Y eso no nos enseñan mucho. Si hay algo que todos tal vez hemos escuchado en el escenario de la felicidad, es que la vida no solamente se trata un poco de esa mirada del oráculo en Delfos. Recuerdan que decía, conócete a ti mismo y nada en exceso. Es decir, hay que moderar los placeres y saber quién soy, qué me gusta, qué me duele. Hay que aprender el daimón, tomar mejores decisiones, pero también hay que aprender a relacionarnos. El otro es un espejo y siendo una especie social necesitamos del otro. ¿Y saben qué es dramático hoy? La enorme soledad que estamos viviendo. Nunca habíamos sido tantos seres humanos en el planeta y nunca habíamos experimentado los niveles de soledad que estamos viviendo hoy. Cuando uno habla de soledad, podríamos hablar de las soledades, porque hay una soledad maravillosa, creativa, pero la soledad que estamos viviendo hoy no es solo esa de solitude, perdón mi anglicismo, pero la soledad de sé que estoy solo, pero sé que cuento con un otro. Es un tipo de soledad maravillosa. Pero la soledad de loneliness, es decir, me siento solo y creo que no cuento con nadie, es profundamente angustiante. Y así se sienten muchos hoy. Y se sienten muchos porque mi papá eran 8 hermanos y creo que mi abuela perdió 2 o 3 hijos. Nosotros éramos 5. Yo tengo 5 hermanos, o sea, 6. Yo tengo 2 hijos, pero hay muchos padres que tienen un hijo. Es decir, que si le tocan a un hijo, le tocan al 100% de los hijos. Por eso mi papá era más tolerante porque le tocaban al 20% de los hijos y pues mi abuelo creo que no le importaba. Y también a eso tenemos que enfrentarnos, porque cuando vemos un padre que tiene un hijo, es su 100%. Y tiene un miedo. Cuando a mí me preguntó mi hermano qué significaba tener un hijo, le dije, un hijo es el miedo eterno. Yo desde que tengo hijos no he dejado de tener miedo. Miedo a que me pase algo a mí, pero miedo que le pase algo a ellos, ¿no? Yo, el día que nació mi hija, dije, tengo que mantenerme vivo a partir de ahora. No, ya no puedo hacer tantas cosas tan absurdas. Y es como un miedo eterno, ¿no? Que además hay que enfrentarlo y superarlo porque mi miedo no puede impedir que vivan y que se equivoquen y que les pasen cosas. Y eso será un tema de gestión emocional. El estudio más largo que se ha hecho en Harvard es el estudio sobre los vínculos, sobre la felicidad, que sugiere que vamos a ser más felices en la medida en que construimos vínculos, relaciones más sanas, de mayor calidad. Es decir, que no es el dinero, aun cuando hay unos límites mínimos de dinero que debemos tener, porque si no estamos en pobreza extrema y eso es desnutrición y eso es decir, obviamente que hay un vínculo entre el dinero y la felicidad. Y si quieren 4 mínimos básicos para poder empezar a elegir ser feliz: techo, alimento, afecto y salud mental. Los 4. No puede faltar ninguno.
Creo que el gran mensaje que quiero dejarles es que la felicidad es el vehículo, es la condición para el aprendizaje. Es decir, yo no aprendo y soy feliz, sino si soy feliz, aprendo. Es diferente, ¿se entiende? Si quieren algo así más loco para que si quieren después lo lleven a terapia, pregúntense esa magia de Fromm, ¿no? En el arte de amar, que dice te amo porque te necesito o te necesito porque te amo. Depende de su respuesta, tiene una relación funcional o disfuncional en grado extremo con su pareja. Vamos entonces a meternos un poco en el escenario del liderazgo, entendiendo que no es la jerarquía, sino vayan a de pronto ese libro de Robin Sharma, que creo para mí el último bueno que escribió, después empezó a ser muy repetitivo y muy cansón, pero de El líder sin cargo me parece un librazo. Y no estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de mi capacidad de inspirar, de movilizar a otros. Creo que todos hemos visto estudiantes que son líderes innatos, que mueven y son como esos embajadores que uno quisiera de nuestra marca, ¿no? Esos tipos que uno dice, este es. Nadie debería estar en nuestra organización, y me refiero a los adultos, si no se sabe hacer cargo de sí mismo, si no se hace cargo de sí. Y para esto hay una dialéctica filosófica fantástica. Vamos a hacer un ejercicio para conocernos mejor. Vamos a responder esto: saber, querer, poder, deber hacer. Yo voy a hacer la pregunta, ¿bien? Saber, querer, poder, deber hacer. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes saben ser infieles? Muchas gracias. Esto nos permite conocernos, tranquilos. Nos vamos a conocer, vamos a tener un día más. ¿Una mano es suficiente allá atrás? Gracias. ¿Quién de usted ha tenido el deseo? Es decir, como que ve a alguien y dice, hombre, yo pierdo mi familia por eso. ¿No? Bien. ¿Quién de ustedes puede ser infiel? ¿Cómo les parece que hay gente que sabe ser infiel, quiere ser infiel, puede ser infiel y es infiel? Y no se pregunta por qué este anillo está en este dedito. Y es el si yo debo o no ser infiel. Es decir, hay tanta gente que uno le dice qué es lo que usted más valora en el mundo. Y dice la familia. Y por eso tienen 2, 3. Pero claramente es una mala interpretación de lo que autonomía significa. La autonomía es que yo me autonormo desde una moralidad elevada, es decir, que trasciendo la norma. ¿Es fácil ser fiel? Por supuesto que no, por eso se compromete uno que es que ante la pareja, los suegros, los papás de uno, los amigos y Dios. Imagínense lo difícil que es. Y por eso mismo es que es un gran regalo. Si no fuese difícil, no sería un gran regalo. Cuando uno se puede parar en el primer escalón y hace lo que debe, puede pararse en el segundo. Entonces ya no soy yo, pero primero yo, porque no puedo dar nada que no tenga. ¿Para qué? Para poder entregarte a ti. Y entonces empiezo a mirarte, empiezo a darte la mano, empiezo a ayudarte. Pero para subirnos a un tercer escalón, que es un nosotros. Y ya es un lenguaje de pertenencia. Es un lenguaje donde ya no solo existo yo, no solo existes tú, sino construimos un nosotros. Y piensen, ¿cuántos de ustedes con lo que hacen dejan huella? Siempre que tocamos a alguien, afectamos a ese alguien, para bien o para mal. ¿Qué tipo de huella están dejando en las personas que tocan? Ese será nuestro legado, ese será nuestro trabajo. ¿Y cómo me paro en el primer escalón? Y muchos de ustedes dirán, esa ya me la sé, pero yo no estoy preguntando si ya se la saben, sino si hacen lo que ya saben. Hace unos días los últimos 2 años de mi vida tuve el privilegio de estudiar con Nairo Quintana. Y le pregunté en un Giro de Italia, en un Tour de Francia, en una Vuelta a España, ¿cuántas horas dormía al día? Y me dijo, 12, 14 horas. Y le dije, pues usted va a dormir. No sé si han escuchado eso, somos ejecutivos de alto desempeño.
Bueno, pues un deportista de alto rendimiento duerme, se recupera, descansa. Y si usted quiere gente de alto desempeño en su equipo, que duerman, que se recuperen, que descansen. Es fundamental, es fundamental. Aliméntense bien. Muchos de ustedes hoy tienen unos muy buenos planes de nutrición en todo su escenario para los estudiantes, para los docentes, para ustedes mismos. Muevan el cuerpo. Yo en lo personal aumentaría las horas de educación física en los colegios, pero las vincularía con otras materias. Pero creo que el movimiento es fundamental y la danza ha sido no solo con efectos terapéuticos en el mundo, sino que pues además nos conecta con algo maravilloso. No sé si ustedes sepan que cada que jugamos estamos en el presente, estamos conectados con el presente y todos nuestros muchachos necesitan más tiempo presente con ellos, con el otro, coordinando ese vínculo. Cuiden la loca de la casa. No sé si sepan, pero el 80% de lo que imaginamos nunca jamás sucede. El 70% de los pensamientos tiene una connotación negativa y el 90% de los miedos son inventados. Cuiden qué tipo de conversaciones tienen, qué leen, a quién siguen, a qué le da like, a qué retuitea o repostea o lo que quiera. Si alguien no me cree que el 80% de los pensamientos tiene una connotación negativa, hágame un favor, mándele un mensaje a su pareja por WhatsApp y dígale, tenemos que hablar, punto, y apaga el celular. Y después le preguntamos qué se imagina. Les garantizo que se imaginan lo peor. ¿Quieren hacerle la vida miserable a su equipo? Mándenle un correíto hoy, por ahí 5 de la tarde. Y usted le dice, lunes 10 de la mañana en mi oficina. Llega, tenemos que hacer mercado, aceptemos ese crédito, me van a echar. ¿Por qué? Porque la mente está diseñada para sobrevivir, no para ser feliz. Y para sobrevivir necesitamos imaginar el peor escenario posible. Por eso hay que organizar la loca de la casa y, por supuesto, fortalecer el espíritu. Hay que tener un espíritu fuerte. ¿Por qué? Porque, vean, a mí una de las cosas que me angustia un poco de tanta vocación laica es que no estamos sometiendo a nuestros jóvenes a que vayan a un ritual. Los rituales nos forman, nos fortalecen, independientemente del credo. Pero cuando uno logra tener un espíritu fuerte, tiene carácter y voluntad. Carácter para evitar lo que debe evitar y voluntad para hacer lo que debe hacer. Y no basta con evitar lo que debo evitar si no hago lo que debo hacer, y no basta hacer lo que debo hacer si no evito lo que debo evitar. Y eso lo logra un espíritu fuerte. Yo entiendo la libertad de credo, pero si quieren, piensen en el espíritu, en la respiración, en la meditación, que funciona como la oración y nos conecta con hacer lo que debemos hacer. Porque tomar decisiones correctas exige mucho de nosotros, mucha serenidad, mucha conexión, mucho conocimiento de nosotros mismos. En mi experiencia, los líderes nos convertimos un poco en malos líderes y las personas nos convertimos un poco en malas personas porque no diferenciamos los rodaderos de las escaleras. Un rodadero, para los que no tengan el español colombianizado tan correcto, es un tobogán, un deslizadero. No hay que tener ningún esfuerzo para deslizarnos, solo botarnos y gritar. Pero todas las escaleras requieren esfuerzo. Mi experiencia me dice que todas las decisiones fáciles, los rodaderos, me dan una vida difícil. Y todas las decisiones difíciles me dan una vida fácil. Y si hay algo que yo creo que debemos enseñar, y enseñar con nuestro ejemplo, es tomar siempre las escaleras, las decisiones correctas, que son las decisiones difíciles. ¿Y por qué difíciles? Porque van a exigir de nosotros, van a exigir sacrificio, van a exigir esfuerzo. Acuérdense que sacrificarnos es esa expresión del amor que los griegos sugieren como ágape. Los griegos me encantan porque
a una palabra que nosotros usamos para todo, amor, la diferencian. Y entonces dicen, eros es pasión y deseo, filia es proyecto común, ágape es sacrificio. Y sacrificarnos es hacer lo sagrado. Y hacer lo sagrado es hacer lo que debemos hacer. Por eso, ojalá que como líderes hagan lo correcto. Esta es simplemente una idea, si quieren no me crean a mí, pero créanle al World Economic Forum, de lo que el liderazgo va a exigir de nosotros en el 2030. Pero si se ponen a ver lo que hoy se sabe que necesitamos para el 2030, muy seguramente va a cambiar como ha cambiado en el 2015, en el 2020, en el 2025 y lo que se espera en el 2030. Es decir, que qué habilidades deberían tener nuestros jóvenes. ¿Cómo empezamos a conectar con eso? Habilidades humanas. Necesitamos aprender a sentir, a amar, a enfrentar la adversidad, a perdonar, a agradecer, a servir. Creo que hay un montón de cosas que debemos ocuparnos en enseñar. Y tiene que ver con lo humano y lo divino. Porque lo técnico lo hace muy bien Claude o ChatGPT o Gemini o cosas de esas. Y ojo, no estoy demeritando lo técnico. Nada más peligroso que un bobo bien motivado. Lo técnico es fundamental. Pero, es decir, el saber hacer es fundamental. Pero si hay algo que yo considero es vital, es que acompañemos de habilidades blandas. Imagínense un hardware sin software. Entonces, imagínense los hard skills sin soft skills. Es así de relevante hoy en día enseñar habilidades blandas. Y esa sería, digamos que una invitación relevante. Yo, y con Walter, que además le agradezco que me haya permitido invitarme a este lugar, he insistido mucho y me alegra que además en tu colegio promuevan emprendimiento, promuevan liderazgo, promuevan habilidades de negociación, de toma de decisiones. Todas estas son habilidades. Ahora sí. Todas estas son habilidades blandas, simplemente que yo he querido diferenciar las blandas que todos deberían tener a las de poder, a las que cualquiera que tenga jerarquía o quiera poder independientemente de su jerarquía debería tener. Fíjense que cualquiera que tome decisiones tiene más poder que incluso que quien tenga la jerarquía. Quien sepa negociar tiene más poder que quien tiene la jerarquía. Pero si usted tiene la jerarquía y no tiene las habilidades de poder, cuestiónese. Y todos ustedes deberían no solamente ya estar educados en esto, sino educar a todos los jóvenes en esto. Porque van a ser herramientas fundamentales para interactuar con nosotros, con otros y con los agentes, con los bots. No sé si han visto cosas como Neo, que es ese bot que están haciendo ya en Noruega y que vale $20,000 o $500 al mes y hace aseo. Es decir, que Servicios Generales hoy tiene un techo en el mundo que se llama $500. Es decir, nosotros estamos pagando más por servicios generales de lo que deberíamos. Que no ha llegado aquí, pero va a llegar y va a tener un techo. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos educar a todas las personas para que tengan labores más significativas, más relevantes desde lo humano, porque todo lo que sea un acto repetitivo lo debe hacer un bot, un algoritmo. Y por eso educarnos en lo humano es tan relevante. Muchos de ustedes, no sé si se hayan enfrentado a esta diferenciación. Tienen una decisión que tomar, se asesoran técnicamente, toman la decisión, pero no se montan los docentes en la decisión, no se montan los padres en la decisión, no se montan los estudiantes en la decisión. Entonces hay que diferenciar muy bien qué tipo de retos son técnicos, porque esos los sé, no los sé, y si no sé, contrato a quien sepa y tomo la decisión. Pero hay una cantidad de retos
que son adaptativos, que una vez tomo la decisión de lo técnico, necesito que otros implementen. Y eso es fundamental. Mucho de lo que hoy me están pidiendo muchas organizaciones que acompañe es la interacción humano-agent, ¿no? Deloitte hace poco sugirió que el mundo debía conectarse con el humano-bot. Hoy es más que un bot, hoy es un agent. Vean, no sé cuántos de ustedes ya implementan esto, pero mi hijo está estudiando en UB, en University at Buffalo, ingeniería nuclear. Y este semestre acaba de terminar el primer año y ese semestre tenía una clase de programación. ¿Y saben cuál era la tarea? Crear un agent que le hiciera las tareas. Es decir, lo que le calificaban era que también su agente respondía las tareas que le enviaban. ¿Se entiende? No le están enseñando a responder y a hacer tareas, le están enseñando a programar, que tenga un gran agente que haga lo que puede hacer un agente. Pero también la clase tiene un componente fundamental que se llama discernimiento, para entender qué puede hacer un agente y qué puede hacer lo humano. Vean, hay algo que a mí me preocupa en demasía y es la arrogancia que tenemos los seres humanos. No sé si se vieron esa pintura bellísima que hay en la Capilla Sixtina, cuando Dios intenta tocar a Adán, pero no lo toca. No lo toca porque si lo tocara, lo convertiría en Dios y no lo dejaría humano. Esa es mi interpretación. Resulta que nosotros como humanos tenemos tanta arrogancia que estamos intentando tocar la IA. Y eso me parece grave, porque no necesitamos que sientan. Ya creemos que sienten, porque no sé cuántos de ustedes, que si por favor me hace, no necesita por favor. Gracias, no necesita gracias. Hola, buenos días, ¿estás ocupado? ¿Estás cansado? No se cansa. Y no podemos llegar al punto. La semana pasada tuve una conversación muy relevante con alguien porque me dijo, vea, yo tenía una conversación muy complicada con mi jefe y le pregunté a la IA pues cómo debería escribir el correo. Y entonces pues le escribió un correo increíble. Entonces dijo, wow, lo mandó. Y el jefe lo leyó y dijo, uy, yo no puedo contestar esto pues como con ok, no, esto está muy bien escrito. Entonces se lo mandó a la IA. Y entonces la IA le contestó otra cosa fantástica y se lo mandó. Y él dijo, wow, resolvimos el problema. Y cuando se encontraron, casi lo matan. Porque delegamos cosas que no deberíamos delegar. Y creo que es fundamental entender discernimiento y qué le delego a la IA y qué definitivamente tengo que hacer yo. Entonces necesitamos educarnos y educar a todos nuestros jóvenes en competencias digitales, pero por sobre todo en humanidad, en discernimiento, en criterio, en amar, en servir, en agradecer. Algunas cosas que la IA, para que sepan, le pregunté a la IA, oiga, ¿qué puede hacer usted y qué no? Y bueno, esto lo hizo ayer o antes de ayer. No sé qué tan bien esté, pero es un asunto que ya resolvió la IA y que me pareció que más o menos estaba de acuerdo. Cuando ustedes vean las presentaciones, entonces, claro, esta presentación, pues yo me usé la IA. Javier la usó, tenía hasta el símbolo de Gemini. Obvio. Es decir, ¿para qué nos vamos a demorar 5 horas o 10 horas o una semana haciendo algo que no necesita mi tiempo? Pero ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? Y vuelvo al foco de la atención. Voy a hablar muy rápidamente para cerrar de este modelo de liderazgo Smile, que lo creé porque estoy convencido que
el látigo, el miedo, es un gran movilizador, pero la confianza, la alegría, es un movilizador irreemplazable, especialmente para talentos, para la gente que vale la pena cuidar. Sueñen enorme, pero con propósito. Desarrollen todo su potencial e inviten a los demás a desarrollarlo. Innoven permanentemente, vivan con actitud de aprendices, vivan con curiosidad, vivan con actitud de turista. ¿Se han visto cuando uno está en otra ciudad que camina como así, le toma fotos a ventanas y a puertas como loco? Vivan con actitud de turistas, vivan con actitud de aprendices. Lideren desde el corazón, pero no se olviden que estamos para entregar resultados, pero conéctense con la ética del resultado, con la urgencia ética que exige nuestro país. Y todo este modelo y todo lo que nosotros debemos conectar, y no voy a detenerme en esto porque ese cronómetro creo que está más rápido de lo que yo quería, pero quiero conectarlos con algo que es fundamental y tiene que ver con que todos nosotros, cualquier decisión nueva que tomemos exige cambio. Y el cambio tiene varios modelos, les voy a hablar de dos. El primero, saber qué hacer, política. Tener el poder para que eso cambie. Poder. El poder es para poder, no sé si todos sepan eso. Si usted tiene el poder y no puede, pues no tiene el poder, ¿no? Una cosa. Y la consecuencia. No se olviden que si nosotros tomamos una decisión, el cambio se debe dar, no es opcional. Eso es para modelos de cambio, que el cambio no es opcional. ¿Bien? Y recordemos a un gran personaje que tal vez muchos de nosotros conocemos, que era el profesor Antanas Mockus, que lo conocemos por pelar las nalgas y por otras cosas, yo lo conozco más por esto. Dijo, no hay que pararse en la cebra, y solo el 15% tiene el nivel de conciencia individual para saber que pararse en la cebra está mal. El 50% necesita el peso y la majestad de la ley, necesita la sanción pecuniaria. Pero el resto, que ni siquiera la multa lo mueve porque la paga, necesita sanción social. ¿Se acuerdan de Mockus que decía, muy bien, casi nadie sacaba muy bien, pero sacaba muy mal cuando alguien estaba en la cebra y el de la cebra decía, perdón, me equivoqué? ¿Ustedes saben por qué un delincuente es un delincuente en nuestro país? Porque sale pobre, pero si sale rico le botamos tapete rojo. Tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos sanción social. La sanción social es la última instancia de cambio. Y si ustedes quieren que algo pase en su comunidad, sancionen socialmente a quien no se comporta como debe comportarse. Los valores no son para pintar las paredes, son para vivirlos, para expresarlos, experimentarlos. Voy a contarles dos historias y si me paso 2 minutos, ¿está bien? ¿3 minutos? ¿Sí? Bien. Quiero contarles 2 historias. La primera es una invitación que tiene que ver con ese concepto de la semilla que me sorprendió cuando entendí la fábula del colibrí. Imagínense que hubo un incendio en el bosque y todos los animales salieron huyendo, despavoridos. Y un colibrí iba y volvía, despavorido, iba y volvía, a toda mecha. De pronto un jaguar lo para y le dice, oiga, colibrí, ¿usted qué hace que va y vuelve, y va y vuelve, y va y vuelve? Y le dice, es que adelante hay un lago, yo tomo una gota de agua y la vierto en el incendio. El jaguar se muere de la risa y le dice, ¿y vos crees que vas a ser capaz de apagar el incendio? Es decir, nótese que es un colibrí, no un pelícano. Y el colibrí le responde, estoy seguro que no, pero estoy haciendo mi parte. Yo los invito a que hagan su parte, hagan lo que le corresponde, hagan lo correcto, hagan lo que se debe hacer. Nuestro país con urgencia necesita que muchos hagamos lo que se debe. Cuando las hadas del bosque escuchan esta conversación, juntan las nubes, generan una lluvia lo suficientemente fuerte para apagar el incendio y le cuentan a todos los animales que los milagros solo ocurren cuando tú
haces tu parte. La segunda historia, y con esto me despido, tiene que ver con que cuidemos a Colombia. No saben lo que yo amo a mi país y lo que me di cuenta que lo amaba. Y me di cuenta que lo amaba estando fuera de Colombia. Vi una bandera, estaba en el sur de Francia buscando una bouillabaisse, una sopa típica, pero no me alcanzaba para comprarla en el sitio que era. Entonces me fui a buscar como la versión corrientazo de la bouillabaisse. Y en esa búsqueda me encuentro una retahíla en francés y una bandera de Colombia. El corazón casi se me sale. Entro al lugar y le digo al personaje: je ne parle français, je parle anglais o español, es decir, que no sé hablar francés, que es lo único que me sé. Y le digo: pero ahí está la bandera de mi país, por favor, dígame qué dice. Abro comillas: si usted quiere conocer el Pacífico, viaje a Chile. Si quiere conocer el Caribe, no se pierda de Cuba o República Dominicana. Si quiere conocer la Amazonía, visite Brasil, los llanos Venezuela. Si usted quiere conocer las artesanías, no se pierda de México o Perú. Si usted quiere conocer los Andes, visite el Ecuador y suba al Chimborazo. Sin embargo, si quiere conocerlo todo, visite Colombia. Nosotros tenemos un país maravilloso, diverso, como ninguno, o como el segundo ninguno, para ponerlo en cifras exactas. Dejemos de encontrar lo que nos divide y empecemos a encontrar lo que nos une. Creo que es fundamental que salvemos la democracia, que salvemos las instituciones, que salvemos lo privado, que entendamos que todos tienen derecho a elegir dónde estudiar, por principio básico de libertad. Estamos en un país maravilloso y nos invito a todos a reconocer al otro como un otro legítimo y encontrar lo que nos une. Muchísimas gracias. McMahon y Grandin afirman que la felicidad es trascendente desde la idea del bien, desde el principio armónico de la atención vital. ¿Cómo medir esto en un sistema que mide todo menos el bienestar? No sé cuántos de ustedes hayan visto que Colombia ha rankeado como uno de los países felices. Yo tuve el privilegio que me invitó el gobierno danés a que les contara por qué Colombia era uno de los más felices del mundo. Yo no les conté que no, que creía que no, o sí, pero allá. Yo creo que nosotros somos un país que se ha acostumbrado al maltrato, que somos un poco, perdón mi español, importaculistas, que nos hemos acostumbrado a vivir en la trinchera y que hemos normalizado que nos traten mal, que nos mientan. Hemos puesto de techo lo que debería ser el piso. ¿A qué me refiero? Ojalá que no robe. No, eso no es el techo, eso es el piso. Es que no puede robar. Nosotros necesitamos, en esa pregunta un poco compleja, también entender a Gandhi y a Jung, porque Gandhi, cuando le preguntan qué es felicidad, dice: cuando lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago está en armonía, es decir, la coherencia. Pero nadie es 100% coherente y por eso Jung habla de la integridad, no de que alguien es solo bueno, sino íntegro. Íntegro desde lo humano y lo divino. Y sugiere: si tus raíces no van al infierno, tus ramas no tocarán el cielo. Y por eso aquel que no conoce su sombra y su oscuridad jamás va a florecer.